Si tuvieras una máquina del tiempo y viajaras al Israel del siglo I, lo primero que te golpearía no sería la paz espiritual, sería el olor. Imagina una mezcla asfixiante de incienso sagrado, estiércol de miles de animales y el sudor de una multitud hacinada bajo un sol de 40 grados. ¿Realmente crees que Nazaret era ese pueblo idílico de los pesebres de Navidad? ¿O que Jerusalén era solo un templo de mármol? Hoy vamos a demoler la versión de Hollywood de la Biblia. Vamos a entrar en los callejones donde el peligro acechaba en cada sombra y entenderemos por qué, en ciudades tan radicalmente distintas, un solo hombre logró poner de cabeza a todo un imperio. Pero ten cuidado, porque hacia el final del video te revelaré el oscuro secreto arquitectónico del templo que explica por qué la ira de Jesús aquel día no fue un simple arrebato, sino un desafío directo a la mafia económica más poderosa de la época. Olvídate de las grandes avenidas. Vivir en Nazaret era, básicamente, vivir en el anonimato total. Imagina un pueblo de apenas 400 personas donde todos conocen tus deudas y tus pecados. La analogía Nazaret no era una ciudad, era el equivalente a una gasolinera en medio de una carretera secundaria. La realidad cruda: las casas eran cuevas modificadas o construcciones de piedra tosca con techos de paja y barro. Si llovía, tu sala de estar se convertía en un lodazal. El error común. Muchos piensan que Jesús creció en un centro cultural. En falso, Nazaret era tan insignificante que ni siquiera aparece en el Antiguo Testamento ni en los mapas de los historiadores romanos de la época. Por eso, cuando alguien preguntaba, ¿de Nazaret puede salir algo bueno?, no era una duda religiosa, era un insulto clasista. Bajamos ahora 25 kilómetros hacia el punto más bajo de la tierra. Si Nazaret era la pobreza, Jericó era el exceso. Imagina un oasis de palmeras datileras rodeado de un desierto brutal. Jericó era el centro de logística y lavado de dinero de la región. Era una ciudad de paso para las caravanas de perfumes y bálsamos carísimos. Aquí, la espiritualidad se asfixiaba bajo el peso del oro. El bucle de curiosidad. ¿Por qué Jesús se detuvo específicamente con Zaqueo? No fue solo por su estatura. Zaqueo era el jefe del nodo logístico de impuestos. En Jericó, ser recaudador era ser un traidor premium. El peligro real, el camino de Jericó a Jerusalén, era conocido como el ascenso de sangre. Era un laberinto de cuevas perfecto para los sicarios. Cuando Jesús contó la historia del buen samaritano, su audiencia no pensaba en una fábula moral. Pensaban en el miedo real que sentían cada vez que cruzaban ese desfiladero. Hagamos una pausa. Si te está sorprendiendo descubrir que la geografía bíblica es más un thriller político que un cuento de hadas, dale al botón de suscripción. ¿Por qué? Porque en este canal no leemos la historia, la escaneamos con rayos X para entender el contexto real detrás de cada palabra de Jesús. Activa la campana, porque lo que viene sobre Jerusalén cambiará tu forma de leer la Pascua para siempre. Finalmente, llegamos a la joya de la corona y al lugar más peligroso del mundo antiguo. Jerusalén no era una ciudad de paz, era un barril de pólvora a punto de estallar. El contraste de poder. Imagina ver el templo de Herodes, una maravilla de mármol blanco y láminas de oro que cegaban bajo el sol. Y justo al lado, la fortaleza Antonia, llena de soldados romanos, vigilando cada movimiento de los judíos con la mano en la espada. Logística de pesadilla en las fiestas. La población se cuadruplicaba. Imagina gestionar comida, agua y sobre todo, el sistema de drenaje para los miles de sacrificios de animales. La parte baja de la ciudad era un laberinto de mercados ruidosos, mientras la élite sacerdotal vivía en mansiones de estilo romano con baños privados. La opinión crítica a Jerusalén era el lugar donde la fe se encontraba con la corrupción política. Jesús no llegó a una ciudad santa que lo esperaba con flores, llegó al centro del control romano y de la aristocracia religiosa que veía en su mensaje una amenaza directa a su flujo de caja. Antes de la revelación final, limpiemos algunos errores comunes. Mito: las calles eran limpias y amplias. Realidad: eran estrechas, llenas de desperdicios y animales de carga. Mito: la gente vestía túnicas blancas impecables. Realidad:
El polvo de Judea es implacable. La ropa era de lana o lino crudo, generalmente manchada por el trabajo diario. Mito: el templo era solo para rezar. Realidad: funcionaba como el banco central de la nación. Ahí es donde los puntos conectan con nuestro secreto final. Prometí contarte por qué la escena de las mesas volcadas fue tan radical. Los arqueólogos han descubierto que el sistema de cambio de moneda en el templo no era un servicio al cliente, era un monopolio abusivo. Para comprar un animal de sacrificio, tenías que usar la moneda del templo. El tipo de cambio era tan desproporcionado que estafaban a los campesinos pobres que venían desde Nazaret. Jesús no solo atacó un mercado, atacó el sistema financiero que oprimía al pueblo en nombre de Dios a vivir en los tiempos de Jesús. Era vivir en un mundo de contrastes brutales entre la opulencia de Jericó, la insignificancia de Nazaret y la tensión política de Jerusalén. Y fue en ese caos exacto donde su mensaje cobró sentido.